Bueno, la última vez que estuvimos dentro de la serie que venimos estudiando, que es las cosas que Dios demanda de nosotros en distintas situaciones o condiciones que tengamos, hablamos de lo que Dios pide de nosotros, los que somos papás, como padres, ¿no? Ahora, no todos somos padres. No sé quién no es, bueno, Adriel, ¿quién más no es padre aquí? La Mica, obviamente. ¿Usted tiene hijos, Antonio? Sí. Bueno, todos somos padres, excepto los dos menores. Pero todos somos hijos, ¿sí? Todos somos hijos. Y también la Biblia nos enseña cómo tenemos que ser como hijos. Así que, bueno, vamos a seguir considerando lo que Dios nos pide como hijos. Y parece que cuando ya crecemos, parece que cuando ya nos hacemos mayorcitos, de hecho ya cuando formamos nuestra propia familia, nos desvinculáramos de nuestra calidad de hijos, ¿sí? Como que ya decimos, bueno, ya como me fui de mi casa, ya no dependo de mis papás, ya no les debo nada, ya no tengo nada que hacer con respecto a ellos, ya no, por ejemplo, ya no me tengo que sujetar, ya no tengo que obedecer, porque ya me emancipé, ¿no? Esta palabra. Que no hubiera compromiso. Como que no hubiera compromiso, claro. Sin embargo, la Biblia no nos enseña en ningún momento una cosa parecida. En ningún momento la Biblia nos dice, así como vimos que como padres, no hay un momento de la vida donde decimos, bueno, los niños ya hacen su vida, ya son grandes, ya toman sus propias decisiones, sino que vimos en el caso de Elí, que Dios le reclamó que a sus hijos que ya eran grandes y tenían familias formadas y constituidas, no los había estorbado para hacer el mal. También la Biblia nos enseña que como hijos no llega un momento en que ya nos liberamos de nuestros padres, sino que los seguimos teniendo una relación con ellos. ¿Quiénes todavía tienen a sus papás? Yo tengo los dos, o al menos uno. Muy bien. ¿Ustedes? ¿A vos te queda tu mamá? Tu mamá, bien. Bueno, la mayoría, diría yo, falta Darío también, que tiene los dos papás. La mayoría todavía, aunque somos mayor de edad, y la mayoría estamos aquí con familias y casados, tenemos padres. Entonces esto, o sea, siempre vamos a ser hijos, pero digamos, todavía están nuestros padres vivos y, digamos, es aplicable para nosotros los conceptos que vamos a estudiar. Y el primer texto que vamos a leer, que está en Efesios 6, versículo 1, búsquenlo. La primera vez que lo leí porque mi papá me hizo leerlo. Había algo que me quería decir y me dijo, mira, lee Efesios 6, 1. Si bien yo acostumbraba a leer la Biblia, parece que no había llegado a este texto, y la primera vez que lo leí, o que recuerdo haberlo leído, fue un día que mi papá me hizo leerlo. Y dice así: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. ¿Por qué? Porque es justo. Obedezcan a los padres, porque esto es justo. Dice, honra. Primero dice obedezcan, ahora dice que honra. Honra a tu padre y a tu madre, a los dos, por igual. Y dice que es el primer mandamiento con promesa, y esta es la promesa: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Esta es una bendición, una yapa que viene con la honra hacia los padres, que nos va bien y que vamos a vivir largo tiempo, ¿sí? Y creo que habíamos leído con Darío el versículo 4, que lo voy a leer, aunque tiene que ver con los padres, pero porque dice algo que es importante. Dice, y ustedes padres no provoquen a enojo a sus hijos, sino, y esto lo vimos, dice, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, disciplina del Señor y amonestación del Señor. Quiere decir que son el camino del Señor, los conceptos del Señor. Vimos que como padres teníamos que disciplinar a nuestros hijos, o mejor dicho, no en el caso solamente de corregirlos, sino de llevarlos a una vida de disciplina, de límites, de orden, dentro de lo que el Señor nos manda. Y de la misma forma dice el versículo 1, obedezcan a sus padres, pero no de cualquier forma, sino, ¿cómo dice? El versículo 1 del capítulo, en el Señor. Obedezcan en el Señor a sus padres.
Entonces esto demarca un límite de cuál es la obediencia hacia los padres. Fíjense que Colosenses 3, se los leo, no lo busquen, no es necesario. Colosenses 3:20 dice, también está hablando el apóstol Pablo, dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dice que la obediencia tiene que ser absoluta, en todo, dice, ¿sí? No hay ningún pero, no hay ningún límite, no hay ninguna condición, salvo la que vemos acá en Efesios 6, que dice en el Señor. Es decir, que la obediencia que se debe a los padres es completa, es absoluta, pero tiene que ser en el Señor. Es decir, si mi padre me está mandando a hacer algo que va en contra de lo que Dios me manda, entonces eso no lo tengo que obedecer. Si mi papá me dice, mira, anda a mentirle al policía y decirle tal cosa. Bueno, si Dios me dice que no tengo que mentir, entonces obedecer en ese caso a mi padre no sería en el Señor. Por lo tanto, no estaría bien que yo obedezca en ese caso. Pero es el único caso cuando se sale de lo que sería obedecer en el Señor. Fuera de eso, la obediencia tiene que ser absoluta. Y tenemos inclusive el ejemplo de Jesús cuando tenía 12 años y se extravió y estaba en el templo aprendiendo de los mayores, que los padres creían que andaba por ahí, se habían ido y vuelven a buscarlo. Y hay un versículo en ese pasaje que dice que Jesús estaba sujeto a ellos, a los padres, ¿no? Entonces, bueno, esta sujeción es obediencia, es estar apegado a los que los papás desean. Y la verdad es que más allá de que seamos grandes, no tenemos ninguna, salvo esto que sea en el Señor, no tenemos ningún principio o base bíblica para tan siquiera imaginar que esta obediencia tiene que detenerse en algún momento. Es decir, yo ya tengo 41 años, ¿qué me voy a sujetar o qué le voy a hacer caso a mi papá? Si mi papá me pide que yo haga algo y está dentro de lo que el Señor me permite y dentro de de mis posibilidades, debería hacerlo, porque el Señor me manda a obedecerlo. Entonces, está bien, yo ser un hombre grande, pero si mi papá me pide algo y no está fuera de lo que sería la obediencia en el Señor, yo debiera hacerlo, ¿sí? Debiera hacerlo. Es parte de lo que Dios me pide. Así que es bueno que lo tengamos presente, porque a veces es como que los padres igual ya cuando somos grandes dejan de ordenarnos las cosas, ¿no? Pero debiéramos atender a sus requerimientos o deseos incluso, siempre por supuesto que no genere un conflicto de otro tipo. Es parte de lo que Dios nos manda. Entonces, no sujetarnos a nuestros padres, aún emancipados, sería de alguna forma también estar en contra de lo que agrada al Señor. Como dice Colosenses, dice, obedezcan a los padres, porque esto agrada al Señor, a Dios le agrada, porque no deja de ser una imagen de mi relación con mi Padre Celestial. Es decir, Dios espera que un hijo agrade al Padre, obedezca al Padre. Entonces, de la misma forma, nosotros nos sujetamos a Dios y lo agradamos a Él. Y dice una palabra, dice, esto es justo. Dice que nosotros obedezcamos, es justo. ¿Por qué será justo? ¿Qué se imaginan ustedes que significa esto de que es justo? Los dejo participar un poco. Porque los padres cuando fueron chicos también tuvieron que obedecer a... Es una buena forma de verlo, cuando los padres también tuvieron que obedecer. Entonces falta que, según el razonamiento de Darío, resulta que uno se tuvo que sujetar, pero cuando me toca a mí no se me sujetan, es como injusto, ¿no? Está buena, esta es una buena forma de verlo. Es un mandamiento de Dios, ya es justo. Porque es justo, porque hay que obedecer a Dios. Está bien, está muy bien. ¿Otra cosa? Yo pensaba que también hay justicia en la obediencia a alguien que está por encima, porque el responsable es la persona. Es decir, yo como papá o mi papá como papá va a dar cuenta a Dios de lo que Él hizo conmigo. Entonces, si Él me está tratando de llevar por un camino y yo no me sujeto, después sería injusto que Él tuviera que pagar por algo que yo hice mal, siendo que yo estaba en contra de lo que Él me estaba mandando. No sé si hice mucho lío ahí en la obediencia. Por ejemplo, volvemos al caso de Elí, que sus hijos él no estorbó a los hijos. Bueno, si él los hubiera estorbado,
Dios no le hubiese hecho ningún reclamo. Pero ellos estaban haciendo lo malo sin estar en desacuerdo, entre comillas, con su papá. Entonces hubiese sido injusto que si él lo hubiese estorbado, Dios le hubiese reclamado: mira, tu hijo están haciendo el mal, pero yo hice lo que tenía que hacer. Entonces no es justo que él sea culpado por algo que no es él el que lo está haciendo mal, pero él estaba haciendo mal en no estorbar a los hijos a pecar. Entonces es justo que nosotros como hijos nos sujetemos a nuestros padres, porque en definitiva, aunque nosotros nos puede no gustar algo, podemos no estar de acuerdo con algo, el que va a dar cuenta es mi papá o mi mamá. Entonces es justo que yo me sujete porque ellos son los responsables, siempre que sean el Señor, por supuesto. Esto hacemos hincapié. Bueno, pero básicamente no hay más mandamientos. Hay otros principios, hay algunas cosas más que se pueden sacar, pero básicamente lo que el apóstol nos muestra acá es que a los padres, como hijos, a nuestros padres, le debemos solamente dos cosas: obediencia y honra. No hay más. Y la honra es muy interesante. Creo que todos entendemos muy bien de qué se trata la obediencia, ¿no? Hacer caso a algo. Sin embargo, por lo menos yo lo veo en mí en primer lugar, y lo veo en la sociedad de hoy en general, cómo fallamos en esta parte, cómo no tenemos en cuenta que nosotros, a nuestros padres, debiéramos honrarlos. Tanto así está perdido, desdibujado este concepto, que a veces no sabemos ni muy bien de qué se trata honrar, ¿no? ¿Qué sería honrar a una persona? Para mí es un reconocimiento a la autoridad. Reconocimiento a la autoridad, muy bien. Yo busqué el diccionario. Honra dice: respeto que se tiene de la dignidad de una persona. Es decir, una persona tiene dignidad por ser un ser humano, entonces uno respeta eso. Sin embargo, estamos hablando de los padres, entonces es un respeto que un padre se merece solo por ser padre. Y uno dice: bueno, ¿y si es un mal padre? Ese es un problema de él. Como hijo yo lo tengo que honrar. Porque es mi padre o mi madre, se merece que yo lo honre. Y es un mandamiento de Dios. ¿Y honrar qué significa? Porque la honra es un sustantivo y honrar es un verbo. Y dice mostrar respeto y consideración hacia una persona. Es decir, demostrarle con acciones a una persona que yo lo respeto. Han estado todo el día llamándome números privados de estos que te venden cosas. Bueno, decía que honrar es mostrar respeto y consideración a una persona. Es decir, yo te demuestro que te respeto y que te considero como mi padre, como mayor, como importante, como que sos digno, que mereces algo de mí. Eso lo honra, eso es honrar a una persona. Y anoté acá: la honra no depende de otra cosa más que el hecho de que sea el padre, porque no dice honra a tu padre si tu padre anda en los caminos de Dios, honra a tu padre si tu padre fue un buen padre, honra a tu padre si te da lo que vos querés. No, dice honra a tu padre y punto. Entonces no depende de otra cosa más que del hecho de que es mi padre. Dice Proverbios 6, 20 al 23. Escúchenlo bien. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Ahí está hablando de la obediencia. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. ¿Qué cosas? Los mandamientos y la enseñanza de mi padre y de mi madre. Atarlos en el corazón. Atarlos, así como envolverlo con un alambre, con una piola, y tenerlo bien apretado en mi corazón. Enlázalos en tu cuello. Y dice lo que va a pasar. Dice: te guiarán cuando andes. Cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen.
Hay que entender el contexto de que el que escribe Proverbio es una persona que está hablando al pueblo de Israel que tenía la ley de Dios, y obviamente se supone que lo que enseñan estos padres tiene que ver con la ley de Dios, y más cuando en Deuteronomio Dios se encarga de decirle a los padres: enséñenle el camino de Dios y métanselo en la cabeza cuando se levanten, cuando se acuesten, y en todo momento estén enseñándole el camino de Dios. Entonces está diciendo: vos guardá lo que tus padres te mandan y lo que tu madre te enseña, porque esto te va a hacer bien. Dice que va a ser como una lámpara, que va a alumbrar tu camino, que te va a guardar cuando duermas, que van a guiar por donde tenés que ir. Pero de todas formas, un padre, aunque no tuviese una carga de conocimiento bíblico o del camino de Dios, de todas maneras, si ama a su descendencia, a sus hijos, le va a dar buenos consejos que van a ser para bien, porque a veces a los hijos no nos gusta algo que nuestros padres nos dicen: cuidado con esto, no hagas aquello, pero lo hacen porque nos aman. Entonces dice: no dejes de escuchar o de prestar atención a tus padres. De hecho, hay otro proverbio que dice que también que escuche a tu padre, y dice: y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies, porque uno dice: ¿qué sabe este viejo? ¿No has dicho eso vos alguna vez así? Yo he pensado: ¿qué sabe mi papá de ahora? Y ahora me doy cuenta de que me parezco a él en muchas cosas que pienso o pretendo de mis hijos, cuando era chico decía: pasa que mi papá no sabe nada de cómo son las cosas, porque él vivió en otro mundo, en otra época. Y si bien era verdad, las conductas humanas son las mismas, más allá de que había celular, no había celular, la música era así, ahora es diferente, pero las conductas humanas, lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, siempre es igual. Entonces, a lo que los padres van cuando nos corrigen, nos sigue sirviendo y nos hace bien. Y dice acá la Biblia, nos manda a guardarlo porque nos va a guiar por el buen camino. Yo hasta el día de hoy recibo mucha ayuda de mis padres y presto atención a cuando me dan algún consejo, porque sé que pueden ver cosas que yo no, porque sé que han vivido el doble que yo, literalmente. Yo tengo 40, ellos tienen 80, o sea que han vivido el doble que yo. Y porque sé que me quieren bien, o sea que no me van a decir algo que me hace mal. A veces me parecerá que puedo tener una mejor idea que ellos, pero es muy importante escucharlos, porque sus mandamientos o lo que ellos nos hacen ver nos ilumina. Bueno, y acá hay un texto que es de donde el apóstol Pablo se agarra cuando dice que honremos a los padres, porque este es un mandamiento que tiene promesa. Está en Deuteronomio 5:16, que es una repetición de los 10 mandamientos de Éxodo 20. Dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Es un mandamiento, es uno de los 10 mandamientos, honrar a los padres. Así de importante es, para que sean prolongados tus días, esto es lo que está citando Pablo, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que hay bendición en sujetarse y obedecer a los padres. Y bueno, volviendo al tema de la honra, ya para cerrar, creo que llega un momento en la vida, así como decíamos hace un rato, que llega un momento en el que tal vez sentimos que ya nos emancipamos y que no tenemos que hacerle caso a los padres porque ya somos mayores, y no es así. También llega un momento en la vida en que a lo mejor los papás no nos van a estar mandando cosas, porque a mí no se me ocurre algo que mi papá o mi mamá me digan: che, hace esto por mí, o hace esto. Y más allá de que hoy no sea algo de estar obedeciéndoles todo el tiempo, como a lo mejor la Mica o el Enzo o la Ailín o la Kitty a nosotros nos tienen que estar obedeciendo todo el tiempo, porque todo el día le estamos dando instrucciones: anda a hacer los deberes, anda a lavarte los dientes, no contestes así, no pelees con tu hermano. Instrucciones que uno le da y las tienen que obedecer. Eso yo ya a esta altura no lo recibo de mis padres, entonces tal vez no les estoy rindiendo la misma obediencia que hace 20 o 30 años atrás cuando vivía con ellos, pero sí tengo la carga, la responsabilidad, el deber delante de Dios, que voy a rendir cuenta por eso, de hecho, de honrarlos. Eso no lo pierdo,
hasta el último día de sus vidas. Eso lo tengo que hacer, los tengo que honrar. Y yo diría que incluso hasta después de sus vidas, porque podemos seguir honrando la memoria de nuestros padres. Así que nunca nos olvidemos. Si ustedes son como yo, tal vez están fallando en eso como me pasa a mí. Yo me doy cuenta que no he honrado a mis padres siempre y no como debiera, y tal vez en este momento no lo estoy haciendo lo suficiente. No nos olvidemos de honrar a nuestros padres, de que ellos perciban de nosotros un reconocimiento por lo que han hecho por nosotros. Sea poco, sea mucho, sea bueno, sea malo, pero han hecho cosas por nosotros. Las noches que habrán pasado sin dormir, los dolores de cabeza que le habremos dado, las veces que habrán llorado, y un montón de otras cosas. Algunos papás a lo mejor no han sido tan buenos y puede que no nos hayan dado ese tipo de amor. De todas maneras, nosotros como hijos, Dios nos manda a que honremos a nuestros padres. Se lo debemos a ellos por obediencia también a Dios, para agradarle a Dios. Y definitivamente, si nosotros lo hacemos, más allá de cómo hayan sido nuestros padres, Dios nos va a recompensar, nos va a bendecir, y seguramente también nos va a honrar a nosotros por haber tenido esa actitud y haber sido de esa forma con nuestros papás, que es lo que Él nos dio. Nos guste o no nos guste, son los que Él nos dio, y si Él nos lo dio es porque es era lo mejor para nosotros. Así que bueno, eso es lo que tenía para compartir. Espero que les sirva y que podamos honrar a Dios honrando a nuestros padres.